Creía que todo era un juego, hasta que la pantalla reveló su increíble realidad. Javier se sentaba cada noche frente a su computadora, inmerso en líneas de código, sombrío y sumido en sus pensamientos. Cada clic lo acercaba más a un sueño que parecía inalcanzable. Pero hoy, algo en su pecho latía diferente. A medida que escribía el código de su videojuego, una mezcla de emoción y miedo lo invadió. Las historias de su pueblo, con sus leyendas y luchas cotidianas, estaban por cobrar vida. Sin embargo, la presión de sus familiares y su propia ambición lo mantenían en un limbo, donde el futuro brillaba tentador, pero sombrío. El aroma a café que surcaba el aire desde la tienda de abarrotes de su madre lo llamaba constantemente a regresar a lo familiar. ¿Por qué no puedo ser feliz solo con eso?, se cuestionaba. Las expectativas familiares pesaban sobre su hombro. Su madre siempre había deseado que él llevara la tienda al siguiente nivel, que validara el esfuerzo de sus abuelos. Deberías pensar en el legado, decía ella, mientras Javier se perdía en su mundo digital. Sus días fluían como líneas de código repetidas. Cada mañana, el mismo café, la misma rutina. Sin embargo, todo cambió cuando, por accidente, un error en su programación transformó su videojuego en un fenómeno viral. Las notificaciones en su computadora se sucedían a una velocidad inusitada, y por primera vez la admiración de jóvenes de otras ciudades cruzaba el umbral de su humilde hogar. Pero esa euforia se tornó en confusión. ¿Era este reconocimiento lo que realmente deseaba? El sonido de sus notificaciones lo mantenía tenso. Cada mensaje, cada comentario era un recordatorio de un mundo que parecía llamarlo, pero que a la vez amenazaba con despojarlo de su esencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la oferta de la multinacional llegó a sus oídos, una vorágine de dudas se apoderó de él. Las promesas de dinero y prestigio eran como una trampa. El brillo lo cegaba, pero el eco de su madre y los relatos de sus abuelos lo mantenían encadenado a sus raíces. Reconocer que su éxito, ese que había llegado tan rápido, dependía de dar un giro a su vida, lo llenaba de angustia. ¿Y si me olvido de quién soy?, pensaba mientras su mente navegaba entre la duda y la ambición. La noche anterior a la presentación decisiva, sus pensamientos giraban en torno a lo que significaría renunciar a su vida pacífica por un sueño incierto. El sudor frío en su frente lo despertaba, la presión en su pecho le decía que algo no encajaba. Mientras la imagen de su videojuego brillaba en la pantalla, sus dedos temblaban en un juego entre la pasión y el miedo. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros, y en sus sueños una voz susurraba: ¿vale la pena perder tu esencia por una ilusión? En ese instante crucial, mientras sus ojos recorrían el diseño de su juego, se sintió más solo que nunca, atrapado entre un deseo irrefrenable de éxito y su lealtad a la vida que había conocido. La decisión se acercaba, y cada segundo contaba. El miedo a traicionar su legado lo mantenía en un ciclo de duda y desesperación. ¿Tomaría la decisión que cambiaría su vida para siempre? ¿O buscaría la manera de honrar sus raíces mientras se adentraba en el mundo que tanto anhelaba? El tiempo corría y el dilema se intensificaba. La mañana del día de la presentación se presentaba como un lienzo en blanco, invitando a Javier a pintar su futuro. No obstante, el aire estaba cargado de una tensión palpable. El eco de sus pensamientos reverberaba en su mente, desdibujando la línea entre la esperanza y el miedo. Al despertar, sintió una profunda opresión en el pecho, como si un peso invisible lo mantuviera anclado en la cama, incapaz de moverse. Mirando el techo, cuestionó su elección.
¿Era realmente lo que quería o estaba cediendo ante la presión del reconocimiento? El juego que había desarrollado lo había catapultado a la fama. Las cifras de descargas superaban las expectativas y el rumor del interés de la multinacional crecía a cada instante. Sin embargo, cada notificación en su celular era como un recordatorio mordaz de los sacrificios que había hecho por su pasión. Las horas dedicadas a su proyecto habían restado tiempo a su familia, y la posibilidad de abandonar todo por un camino incierto lo torturaba. ¿Cómo podría renunciar a mis raíces por una vida que podría no ser la que me haga feliz?, reflexionaba. Mientras se preparaba para el evento, Javier buscó refugio en la historia que inspiró su videojuego. Revivió las leyendas de su pueblo, los relatos de luchas y victorias que, en su forma más pura, representaban la esencia de su ser. La idea de compartir estas historias con el mundo lo llenaba de orgullo, pero al mismo tiempo, una sombra de duda se cernía ante él. ¿Estaré listo para esto?, se preguntaba a cada paso. El camino hacia la sala donde tendría lugar la presentación se sintió eterno. Con cada paso, su mente oscilaba entre lo que había logrado y lo que podría perder. Si las puertas del reconocimiento se abrían, también las de una nueva vida, una vida llena de luces y aplausos, pero distante de la calidez de su hogar. Mientras se acercaba a la sala, un torrente de voces y risas lo rodeaba, pero él se sentía ajeno a todo ello. Una vez dentro, el ambiente era electrizante, las luces se atenuaron y los murmullos se apagaron. Al tomar el micrófono, la sala se convirtió en un escenario deslumbrante. Sin embargo, su interior estaba en llamas. Las palabras que había ensayado comenzaron a fluir, pero a medida que hablaba sobre su juego, el miedo se apoderó de él al recordar a su madre, a sus abuelos. Cada línea que pronunció lo acercaba a la posibilidad de que sus sueños se materializaran, pero también lo distanciaba de su esencia. Al finalizar la presentación, el aplauso resonó en sus oídos como un eco distante. La emoción no era la que había anticipado. En cambio, una punzada de culpa lo atravesó. ¿Estaba cediendo a la ilusión? La emoción del público contrastaba con la inquietud en su pecho, despertando una angustia latente que no podía ignorar. Después de la presentación, la sala se llenó de ejecutivos que elogiaban su trabajo. Uno de ellos, un hombre de aspecto seguro, le extendió la mano con una oferta tentadora en la que reconocía su talento. Las promesas de reconocimiento y éxito lo rodeaban, pero en su mente resonaba una pregunta crucial: ¿a qué precio? Mientras la conversación avanzaba, se sentía como un equilibrista en la cuerda floja, entre la búsqueda de su sueño y el deseo de permanecer fiel a sí mismo. La oferta brillaba como un oasis, pero la sombra de su legado lo mantenía atado a la tierra. De repente, algo en su interior se encendió. El momento de la verdad estaba al alcance de su mano. Iba a dar un salto hacia lo desconocido o plantaría cara a su ambición, eligiendo el camino menos transitado. La decisión se presentaba humeante y cargada de significados. La posibilidad de cambiar su vida estaba en su mente y en su corazón, en un balance tembloroso entre lo que quería y lo que temía. ¿Tendría el valor de seguir su propia narrativa o se dejaría consumir por las expectativas ajenas y la bruma del éxito? Mientras la sala se llenaba de promesas, Javier sintió que el destino estaba a punto de revelarse, y él estaba en la encrucijada que marcaría un antes y un después en su vida. ¿Qué camino elegiría? Su corazón latía con fuerza, empujándolo a tomar una decisión, y la presión de su legado comenzaba a sentirse como un grillete. La respuesta estaba cerca, pero la sombra del miedo seguía ahí. ¿Sería capaz de enfrentarlo? El murmullo de la sala se transformó en un ruido de fondo, casi irrelevante, cuando Javier tomó aire para responder. Entre la confusión y el deseo de justificarse, sintió cómo el peso del momento se deslizaba fuera de su control. La oferta brillante del ejecutivo parecía un precipicio. La tentación de saltar hacia una exponencial carrera lo seducía, pero sus raíces se anclaban fuerte en la tierra que había cultivado con tanto esfuerzo. «Déjame pensarlo», dijo, con la voz temblando ligeramente, como si cada palabra fuera un acto de aprehensión. La decisión no sería solo un paso hacia el futuro, era un choque directo con su identidad. La sonrisa del hombre se mantuvo, pero algo en sus ojos destelló como un rayo que iluminaba cualquier duda. «Tómate tu tiempo». La oportunidad no disminuye, replicó con una confianza que resonaba aún más fuertemente que sus palabras. Mientras Javier se alejaba, su mente giraba en círculos. Caminó hacia el exterior, la luz del sol golpeándole en la cara, pero no logra sentir su calor. Los aplausos aún resonaban en su cabeza, pero el aplauso se tornó en una cacofonía de dudas. ¿Era el impacto real o solo una ilusión? Ese momento lo había expuesto, revelando no solo su talento, sino también su vulnerabilidad. En los días siguientes, Javier buscó refugio en la creación. Se encerró en su hogar, sumergiéndose en el diseño de nuevos niveles para su juego, intentando organizar la confusión mental en algo tangible,
algo que pudiera controlar. Sin embargo, esa paz era efímera. Cada trazo de píxel estaba impregnado de la pregunta sobre su futuro. ¿Podía arriesgar su esencia por una fama momentánea? Se sentaba horas frente a la pantalla, la imagen de su madre sonriendo en la cornisa de su mente, como un recordatorio que lo arrastraba hacia su pasado. En una de esas sesiones maratonianas, un mensaje interrumpió su desbordante flujo creativo. Era su hermana. «¿Cuándo vienes a casa? Nos hace falta verte». Esa conexión lo desestabilizó, y en un instante comprendió que el éxito sin su familia era como un juego sin final, sin sentido. Reflexionando sobre la solicitud de su hermana, Javier decidió que debía volver a los orígenes. Era el momento de confrontar los sentimientos adormecidos que había dejado atrás, las personas que habían creído en él desde el principio. Con el cambio de escenario, su mente encontraría claridad. Podía llevar consigo la presión del éxito, pero debía recordar por qué comenzó ese viaje. Esa noche, un nuevo destino emergía en su mente, donde la historia que había creado se entrelazaba con su propia narrativa. Pasar tiempo con su familia lo revitalizaría. Era el tiempo de priorizar lo que realmente importaba. En su camino al hogar, un sentimiento de resolución comenzó a abrazarlo. Sin embargo, cuando llegó, encontró a su madre frente a la televisión, con un destello de orgullo en sus ojos, comentando sobre el aluvión de noticias que la destacaban como madre de un genio del videojuego. En ese momento, Javier sintió una mezcla de alegría y horror. La reputación brillante contrastaba con la sombra de su lucha interna. La presión de ser un ícono le pesaba. De repente, esa presión parecía un desafío más grande que cualquier otra cosa. La lucha no era suya. Ahora la cargaba consigo como un legado que debía proteger. Cuando se sentó a su lado, la conversación fluyó hacia sus sueños compartidos. Pero él no podía sacudirse la sensación de que había un precio por ello, un compromiso por aceptar la luz de la fama. «¿Qué piensas sobre todo esto, Javier?», le preguntó su madre, sus ojos llenos de una preocupación que era tan palpable como el orgullo. «¿Te sientes feliz?». Esa simple pregunta se convirtió en una soga que apretaba su garganta. Había llegado el momento de enfrentarse a la más profunda de las decisiones, una que podría cambiar el trayecto de su vida. Aquel dilema no se podía eludir, la elección entre el camino de la ambición y el abrigo de lo familiar. Las palabras de su madre resonaban en su interior como un eco insistente, y en ese instante comprendió que su viaje personal apenas comenzaba. ¿Podía ser un narrador de su propia historia si la dejaba en manos de otros? La dualidad de su vida emergía, y él debía tomar el control. Sin embargo, frente a su madre, solo pudo formular una pregunta para sí mismo, que resonaba más fuerte que nunca. ¿Estoy dispuesto a perderme por todo lo que significa ganar? La incertidumbre lo envolvió como una niebla, mientras su corazón se aferraba a un destino aún por definir. La mañana siguiente, Javier se despertó con una sensación de desasosiego. La claridad del día no lograba disipar las sombras de la noche anterior. Su mente giraba en torno a la promesa del futuro, pero también a la carga que traía consigo. Caminó hacia la cocina. El aroma del café flotaba en el aire como un intento de anclarlo en el presente. Sin embargo, su mirada estaba perdida más allá de la ventana, donde la vida corría ajena a sus inquietudes. Se sentó frente a la mesa y sacó su portátil, buscando refugio en el mundo de los diseños y los códigos. Pero cada clic traía consigo un recordatorio de la noche anterior. El juego que tantas horas de dedicación había consumido parecía un vacío. No estaba creando algo solo por el placer de hacerlo, sino como un intento desesperado de definir quién era. Mientras la pantalla brillaba frente a él, su mente empezó a divagar sobre la oferta que había recibido. Era más que un simple paso profesional. Era una oportunidad para validar sus sueños. Pero, ¿validar qué? La pregunta lo sacudió. Había construido su carrera en torno a la autenticidad, pero el precio del éxito se alzaba como un muro. ¿Qué haría un verdadero creador?, se preguntó. En lugar de sumergirse en el diseño, decidió confrontar esta duda. Se puso de pie y comenzó a caminar por su vecindario, buscando respuestas en cada rincón familiar. Recordaba los días en que ideaba historias de héroes e intrigas, y cómo cada trama parecía tener un sentido y propósito. Pero dentro de su propia vida, el protagonista parecía perdido. Pasó junto a un pequeño parque donde solía jugar con su hermana. El eco de sus risas llenaba el aire, y él sintió una punzada de nostalgia. Tal vez la felicidad no se mide por el éxito profesional, murmuró para sí mismo. Tal vez
Ese era el verdadero desafío, encontrar la manera de ser fiel a sí mismo en un mundo que pedía sacrificios constantes. Regresó a casa decidido a buscar respuestas en sus raíces. Se sentó junto a su madre, quien aún hablaba con entusiasmo sobre las últimas novedades en los videojuegos, ajena a la tormenta dentro de él. «Te veo feliz cuando hablas de tus proyectos», le comentó, haciendo que Javier dudara por un momento. ¿Era posible que esa felicidad pudiera coexistir con la presión? La conexión entre ellos se fortalecía, y en su mente surgió una idea. Quizás no tenía que elegir entre abandonar su vida anterior o lanzarse a la fama. Podría reinventar su camino, fusionando sus pasiones con su nueva realidad. Comenzó a bosquejar ideas de un juego que combinara experiencias del pasado con desafíos del presente. Un juego que no solo fuera un homenaje a sus raíces, sino una extensión de su verdadero ser. La emoción comenzó a fluir como un rayo de luz. Empezó a escribir una narrativa que unía su historia con la de sus personajes, donde cada nivel representaba un nuevo reto, no solo dentro del juego, sino también en su vida. Esto es lo que quiero, pensó, mientras esbozaba los primeros niveles. Quería crear un juego que desafiara la percepción del éxito, que hiciera al jugador cuestionar su relación con la ambición y la autenticidad. Sin embargo, no todo era tan sencillo. A medida que sus ideas se acumulaban, una nueva inquietud surgía. ¿Cómo compartir este nuevo enfoque sin ser juzgado por su entorno? ¿Los mismos que aplaudían su éxito lo entenderían? La dualidad de su carrera lo enfrentaba a más preguntas que respuestas. A ese dilema se unieron los ecos de las voces del pasado, su madre, su hermana, y los sueños de niño que aún palpitaban dentro de él. La lucha interna se intensificaba, al tiempo que la posibilidad de crear y redescubrir su verdadera esencia se convertía en el nuevo oxígeno que necesitaba. Mientras esbozaba el diseño del juego, la presión de la oferta del ejecutivo aún permanecía en su mente, como un susurro inquieto que prometía gloria y reconocimiento. En ese momento, Javier comprendió que aunque el camino era incierto, cada decisión que tomara definiría su legado. Tan sumido estaba en su nueva misión que no notó el inminente mensaje que parpadeaba en la pantalla. «Es hora de tomar acción», decía. Pero él no podía saber el impacto que ese simple clic tendría en el nuevo rumbo de su vida. ¿Sería acaso una llamada de su contacto en el sector, o más bien una oportunidad inesperada que cambiaría la dirección de su reinvención? La tensión crecía, y Javier, atrapado entre el pasado y un futuro incierto, se preparaba para descubrir si realmente podría ser el héroe de su propia historia. Javier tomó aire profundo y centró su atención en la pantalla, donde la notificación seguía parpadeando como un llamado ineludible. Al hacer clic, su corazón se aceleró. Un mensaje de un productor de juegos independiente lo invitaba a una charla sobre su nueva propuesta, lo que significaba una oportunidad para presentar su idea. Sin embargo, la emoción se mezclaba con el temor. ¿Podría realmente compartir su visión sin miedo al juicio? El diálogo interno se intensificó mientras se preparaba. Recordó la noche anterior, lo que sentía al hablar con su madre, la conexión genuina que había redescubierto. ¿Acaso sus ideas no merecían la misma atención y respeto? Luchaba por equilibrar su esencia con las expectativas externas, un juego en sí mismo que resonaba con el tema central de lo que estaba creando. Se dio cuenta de que estaba no solo desarrollando un videojuego, sino también una narrativa sobre su vida. Decidido a no dejarse llevar por la presión, se sentó a esbozar un plan para la reunión. Dibujó bloques que representaban cada apartado del juego, una fusión entre su infancia y su visión adulta, donde desafíos y lecciones convergían en cada nivel. A medida que delineaba la estructura, la claridad comenzaba a solidificarse en su mente. Se trataba de ser más que un creador, se trataba de ser un narrador de su propio destino. Preparó una presentación sencilla pero impactante. Para él, el objetivo no solo era cautivar a su audiencia, sino también transmitir su mensaje, su lucha interna. Después de todo, cada nivel del juego debía reflexionar ese viaje, desde la confusión y la presión a la autenticidad y la satisfacción personal. Esa tarde, mientras se vestía para salir, su mente divagó en las posibles reacciones del productor. ¿Vería el potencial de su propuesta o solo la percibiría como un intento fallido de huir de lo convencional? Una sombra de duda se cernía sobre él, pero decidió convertir esa ansiedad en motivación. Había vivido toda su vida con miedo de defraudar a quienes lo rodeaban. Era hora de ser valiente, de abrazar su autenticidad y con ello su voz. La reunión estaba programada para el día siguiente. Javier sacó su portátil de nuevo esa noche, revisó sus notas y luego se permitió un momento de introspección.
Sabía que debía mostrar su vulnerabilidad, no como una debilidad, sino como una fortaleza discursiva. Crear era un acto de valentía, y finalmente había comenzado a aceptar que su camino debía ser diseñado por él mismo, no dictado por otros. Antes de ir a dormir, miró por la ventana. Las luces del vecindario parpadeaban mientras se preguntaba qué sucedería si su propuesta resonara con alguien más. Partía de su verdad, y eso ya era un triunfo. Se permitió soñar por un segundo con el éxito, no en términos de fama o reconocimiento, sino de cumplimiento personal, de ver su historia y su lucha representadas en un mundo digital. Al día siguiente, Javier se despertó con menos peso en los hombros y más certidumbre en su corazón. La presentación era más que un desafío profesional, era una oportunidad para redefinir su narrativa y abrazar su autenticidad de una vez por todas. Mientras se dirigía a la reunión, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. La pantalla iluminó su rostro. La oferta del ejecutivo estaba más viva que nunca, pero había un giro que no había anticipado. El mensaje prometía una reunión con el director del estudio de sus sueños, pero con un requerimiento que pondría a prueba no solo su talento, sino también su propia integridad artística. Javier sabía que su respuesta podría cambiar el rumbo de su vida de manera irrevocable. Su corazón latía con la incertidumbre de lo que iba a enfrentar. ¿Optaría por la seguridad del éxito o por ser el verdadero autor de su historia? Su legado estaba a un paso de materializarse, pero a un costo que aún no entendía. Javier respiró hondo y sintió que la brisa fresca de la mañana le recordaba la urgencia del momento. Su mente no podía dejar de dar vueltas alrededor del mensaje que acababa de recibir. La oportunidad de reunirse con el director del estudio era un sueño materializándose, pero el precio que había que pagar comenzaba a perfilarse como una propiedad que desdibujaba su esencia. Sabía que las palabras se pesaban en esta industria. Una decisión errónea podría deshacer todo lo que había construido hasta ahora. Mientras caminaba hacia la reunión, el sonido del tráfico resonaba a su alrededor, contrastando con el turbio silencio en su interior. Javier tomó esas sensaciones y decidió utilizarlas a su favor. Tenía que aceptar que estaba ante un dilema real: jugar al juego de la industria o mantenerse fiel a lo que verdaderamente era. La idea provocó un torbellino de reacciones en su interior, una mezcla de adrenalina y terror que lo empujaba hacia el borde de una revelación. Entró en el edificio del estudio. Sus pasos resonaban en el mármol frío, un eco de primera y última oportunidad. Las paredes estaban adornadas con imágenes de videojuegos icónicos, creando un ambiente que le recordaba la grandeza que él quería alcanzar. Sin embargo, a medida que se acercaba a la sala de reuniones, la magnificencia se sentía cada vez más inalcanzable. La demandante taquigrafía entre lo comercial y lo genuino se interponía entre sus intenciones y el camino que podría tomar. Al cruzar la puerta, lo recibieron el productor y un grupo de ejecutivos, todos con expresiones de expectante curiosidad. Las primeras impresiones eran cruciales. Él sonrió, haciendo un esfuerzo por proyectar calma, mientras su mente ardía de pensamientos contradictorios. Aquí estoy, pensó, dispuesto a ser expuesto, a ser visto. Sin embargo, también sabía que cada palabra que pronunciara tendría un peso que podría arruinar su proyecto o catapultarlo. Comenzó a presentar su propuesta, con la estructura clara en su mente. Cada bloque simbolizaba sus recuerdos, sus luchas y sobre todo su autenticidad. Lo que parecía ser una simple sinopsis de un videojuego se transformaba rápidamente en una especie de liberación. La narrativa que había comenzado a formar en su cabeza tenía una vida propia y parecía ignorar las pautas convencionales que otros se empeñaban en seguir. «Queremos algo que resuene en el mercado, que pueda venderse bien», interrumpió uno de los ejecutivos con una voz autoritaria. «No podemos arriesgar el producto con ideas demasiado personales». La sangre se le heló. Era eso todo lo que importaba. De repente, la habitación se volvió un campo de batalla entre lo que se esperaba de él y lo que sentía que debía hacer. Javier sintió una presión indescriptible para resignar su espíritu creativo en pos de la aceptación comercial. Sintió que una parte de él empezaba a ceder. Cuestionó si sus ideas valían el sacrificio. Pero en ese instante, las imágenes de su madre, de la charla en la noche anterior, luchando contra su propia vulnerabilidad, se erigieron como una muralla. Decidió que no podía dejarse amilanar por el temor al juicio. Era momento de enfrentar lo que había estado temiendo: la autenticidad como herramienta para el verdadero éxito.
Entiendo lo que implica la comercialización, comenzó a las cosas nuevamente, pero mi propuesta no es solo un producto. Es una narrativa de verdad. La lucha por ser uno mismo es un aspecto que podría resonar con la audiencia. A veces, lo más valioso es lo más arriesgado. Los rostros se miraron entre sí, mientras Javier se sentía atrapado en la tormenta de su propia creación. Aunque la incertidumbre llenaba la habitación, una chispa de expectativa se encendió. En algún lugar, el director escuchaba atentamente, y Javier sabía que cada palabra era un paso hacia su propia verdad, y quizás hacia la aceptación de su historia. Mientras la reunión progresaba, un giro inesperado ocurrió. El director, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por tu visión, incluso si eso podría significar alejarte de lo que creemos que es comercialmente viable? Preguntó, observándolo con una intensidad que hizo que el mundo se detuviera por un instante. Esa simple pregunta no solo resonaba en los muros del estudio, sino en el núcleo de Javier mismo. La respuesta que daría sería definitiva. La presión crecía, y Javier se debatía en su mente, sopesando el costo de su integridad frente al posible éxito. ¿Cómo transformaría ese momento decisivo en parte de su narrativa personal? ¿Tendría de una vez por todas el coraje de escribir su propio futuro? La narrativa se enredaba en tensiones inminentes, mientras el tiempo avanzaba. Su respuesta empezaba a delinearse en su mente, pero entre más pensaba, más sentía que un nuevo desafío iba tomando forma. La llegada a su presente lo había cambiado, y en ese cambio, la posibilidad de aceptar lo que el futuro le deparaba se volvía más palpable. Javier tomó aire profundo, consciente de que lo que diría a continuación no solo definiría su carrera, sino también el héroe en que estaba comenzando a convertirse. El silencio en la sala se tornó tenso, como si todos contuvieran la respiración, esperando el desenlace que Javier había estado temiendo y anhelando al mismo tiempo. Su corazón latía desbocado, sintiendo que cada pulsación era un recordatorio de que la decisión que estaba a punto de tomar determinaría no solo su futuro, sino también su esencia. Sí, respondió Javier, la palabra resonando con una firmeza inesperada que le sorprendió incluso a él. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo. Mi historia merece ser contada con verdad, sin concesiones. El rostro del director mostró una mezcla de admiración y curiosidad. Otros ejecutivos intercambiaron miradas confusas. Había un aire de sorpresa por la respuesta sincera y directa. Javier sintió que la tensión comenzaba a desvanecerse, aunque el desafío se agazapaba, listo para surgir en cualquier momento. Era como si un nuevo Javier estuviera tomando forma en ese instante, uno más audaz, amparado por su autenticidad. Esa es la actitud que necesitamos, interrumpió el director con un tono más cálido, aunque la advertencia latente en sus ojos era clara. Sin embargo, la forma de llevar ese riesgo a la práctica será crucial. Necesitamos resultados, Javier. La inversión será considerable, y si fallas, no solo será un proyecto perdido, serán carreras en juego, incluyendo la tuya. Las palabras del director perforaron la burbuja de optimismo en la que Javier había comenzado a sentarse. La cruda realidad de la industria se manifestaba de nuevo, como un recordatorio cortante de que el arte y el comercio podían ser incompatibles en más de una ocasión. La expectativa de su promesa de autenticidad se llenaba de sombras inquietantes. ¿Dónde se encontraba la línea entre su visión y el deseo de los demás? Era un juego peligroso, donde el miedo al fracaso acechaba a cada paso. Javier se obligó a sonreír, pero por dentro sentía un torbellino de dudas. Sí, había sido su respuesta. Ahora necesitaba convertirla en una estrategia. Con cada presentación de cada concepto, tendría que equilibrar sus ideales con la presión de satisfacer el interés de la industria. Sin embargo, no podía actuar solo impulsado por el miedo. Tendría que establecer las reglas del juego, redefinir lo que el éxito significaba para él. Voy a demostrar que una historia auténtica puede atraer al público, afirmó, firme. No hablaré solo de cifras y análisis de mercado. Quiero crear una experiencia que mueva a los jugadores, que les haga sentir que sus propias batallas están reflejadas en la pantalla. Los ejecutivos empezaron a tomar nota, algunos murmuraban entre sí. Javier sentía que su convicción resonaba en sus palabras. Cada afirmación era un paso hacia algo más significativo que un mero videojuego. Comenzaba a ver su visión como una misión. Sin embargo, el camino que se avecinaba parecía empedrado de desafíos inminentes. Tenía que preparar su mente y su corazón para el desenlace de esta nueva aventura. Durante la semana siguiente, Javier se sumergió en su trabajo con una nueva determinación. Pasó horas en la computadora, esbozando personajes, dramas y giros narrativos, dándole vida a la historia que había siempre querido contar. Cada palabra,
Cada línea de diálogo y cada aspecto del juego comenzaron a reflejar su lucha interna, su anhelo, su verdad. Pero el tiempo apremiaba. La reunión final con los ejecutivos estaba a la vuelta de la esquina, y sabía que necesitaba no solo ideas potentes, sino un concepto que pudiera atraer a ambos mundos, el comercial y el creativo. La presión lo empujó a cavar más profundo dentro de sí mismo, a cuestionar entre la integridad y el éxito. Una tarde, mientras revisaba sus notas, tuvo una inesperada epifanía. Sus ojos se posaron sobre los dibujos esbozados de sus personajes y su historia. Era momento de ser más audaz, de permitir que cada uno de ellos hablara su verdad. Cada elemento debía ser un reflejo de lo que había vivido, no como un mero recurso narrativo, sino como una conexión visceral con su realidad, y por tanto, con la de otros. Por primera vez desde que había comenzado este camino, se sintió vivo, invadido por una emoción que desbordaba su ser. A medida que plasmaba cada idea en el papel, notó que su narrativa no solo era un juego más, sino una extensión de sí mismo. Sin embargo, al mismo tiempo que la inspiración comenzaba a fluir, una sombra de duda se cernía, silenciosa pero apremiante. ¿Sería capaz de mantener el rumbo? ¿Podría resistir la presión de una industria que a menudo valoraba el negocio sobre la autenticidad? El día de la reunión final estaba cerca, y el eco de sus propias preguntas lo perseguía, formando un nudo en el abdomen. Mientras se preparaba mentalmente para enfrentar a los ejecutivos, sabía que su desafío no solo era demostrar su idea, sino encontrar la manera de abrazar su verdad, sin conformarse a los límites que otros imponían. Javier se quedó mirando el espejo, sintiendo cada rincón de su propio ser. La pantalla del futuro se iluminaba, pero el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Sería capaz de vencer sus miedos y salir de su propia sombra? Esa respuesta podría definir no solo su carrera, sino perderse en el laberinto del compromiso comercial. Javier despertó antes de que el sol iluminara su habitación, envuelto en una mezcla de ansiedad y determinación. El día de la presentación no era solo un evento en su agenda, era el vistazo a su futuro, la cristalización de su visión más íntima. Mirándose en el espejo, notó que ni la claridad ni la sombra que lo rodeaban eran fácilmente identificables. Ambos coexistían en un balance frágil, un recordatorio de que el éxito y el fracaso podían estar igualmente a la vuelta de la esquina. Mientras tomaba un café, reflexionó sobre las noches pasadas. Cada una de ellas marcó un hito en su viaje creativo. Las ideas fluían en ráfagas, pero había sido el silencio de la madrugada lo que le había permitido escuchar la voz más profunda de su propia narración. Era un proceso solitario y desprovisto de la aprobación ajena, pero en esa soledad encontró las verdades que quería transmitir a través de sus personajes. En su mente, visualizaba la sala repleta de ejecutivos. Su mente se llenó de preguntas. ¿Resonarían sus historias con ellos? ¿Vivirían su viaje tal como él lo había hecho? Aún así, el temor a ser juzgado se mezclaba con una pasión ardiente por contar una historia que no era solo suya, sino de todos los que alguna vez habían luchado por ser vistos y escuchados. Llegó al estudio y encontró a su equipo ya trabajando en los últimos detalles, pero la presión que lo envolvía era palpable. Sus colegas tenían el mismo brillo en sus ojos, pero Javier sabía que no todos compartían su visión. Tenía que encontrar el equilibrio, inspirarlos a unir sus talentos en nombre de una verdad compartida. La autenticidad debía ser su guía, y él estaba decidido a aferrarse a ella, aun cuando otros le sugirieran que suavizara su enfoque para complacer a la industria. Nonchalantemente, comenzó a esbozar su presentación. Cada diapositiva era un vínculo entre su mundo y el mundo que, temía, pudiera desear un producto diferente de lo que estaba ofreciendo. Se podía percibir la tensión en el aire, entre lo comercial y lo auténtico. Sin embargo, cada palabra que escribía lo hacía sentir más seguro. Se visualizaba frente a sus colegas. Voy a mostrarles que el arte y el comercio pueden coexistir sin que uno traicione al otro. El tiempo parecía escasear, y a medida que se acercaba la hora de la presentación, Javier comenzó a practicar en voz alta. Su voz resonaba en las paredes vacías. Para cada argumento que presentaba,
también preparaba una defensa contra las dudas que probablemente surgirían. Sabía que su credibilidad estaba en juego. No solo cinemática, sino emocional. Los fracasos de quienes le precedieron, pulgar arriba o abajo, le recordaron que su camino estaba lleno de espinas. Aún así, no se podía permitir flaquear. A medida que se acercaba el momento, una idea brillante brotó en su mente. ¿Por qué no permitir que sus personajes hicieran su presentación? Si a la audiencia le encantaban los relatos, más aún les atraería sentir que estaban en el mismo viaje. Este giro sería el alma de su presentación. Cuando Javier finalmente tomó lugar frente a la sala de ejecutivos, se sintió como si estuviera en un escenario de teatro. Y en ese momento, toda la investigación, el tiempo y la pasión que había invertido, se convirtieron en acción. Inhaló profundamente, dejando su corazón hablar. Este no era solo un proyecto, era su vida. Ella era su primera protagonista. Un personaje que había creado en sus noches de insomnio. Con la voz de ella, transmitió sus luchas internas, sus sueños, su huella en la vida. Luego compartió las historias de los demás, entrelazando el relato como un tejido que se extendía más allá de sí mismo. La sala permaneció en un silencio incrédulo, mientras las historias se desarrollaban una tras otra. La emotividad era palpable. Javier podía ver cómo las chispas de reconocimiento iluminaban las expresiones de los ejecutivos. Pero, justo cuando sentía que había capturado su interés, una pregunta atravesó su mente. ¿Pero era esto lo que querían? ¿O simplemente lo que necesitaban oír? Ese pensamiento lo golpeó como un balde de agua fría, y a fuego lento, las dudas comenzaron a surgir de nuevo. ¿Sería suficiente? ¿Estaría suscitando una verdadera conexión o solo un aplauso casual? Con esta lucha interna, Javier permaneció firme y cerró la presentación con una declaración que sostuvo su voz en la sala. Si este juego debe ser un reflejo del mundo en que vivimos, debemos arriesgarnos a mostrar la cruda realidad en el trabajo. Repasó las miradas de los ejecutivos, pero la tensión en sus rostros indicaba que su trabajo apenas comenzaba. Las decisiones que estaban por venir no solo definirían una historia, sino que determinarían qué tipo de autor se convertiría. El eco de la pregunta lo acompañaría. ¿Qué era lo que realmente estaban dispuestos a arriesgar para contar la verdad? El momento se planeaba de manera inquietante. Las miradas intercambiadas entre los ejecutivos se sentían como una tormenta en desarrollo. Lo habría logrado. Sus historias resonarían y alterarían el rumbo de la reunión. La espera lo carcomía, y la respuesta estaba al otro lado de una espesa incertidumbre. Javier sabía que esa pregunta quedaría en el aire más allá de su propia presentación. Su viaje auténtico apenas comenzaba. El murmullo de la sala se volvía ensordecedor, atravesado por la inquietud de Javier. La incertidumbre pesaba en el aire, como una tinta densa que amenazaba con oscurecer su momento. Había entregado su verdad, pero aún quedaban sombras de dudas en su mente. ¿Y si su mensaje no había llegado? ¿Y si no era suficiente? El rostro de los ejecutivos se había transformado en un enigma cuyas respuestas podían cambiarlo todo. Mientras sus pensamientos luchaban entre la esperanza y el temor, Javier tomó un respiro y recordó por qué había comenzado este camino. Había dedicado años a perfeccionar su enfoque. Había sacrificado amistades, tiempo y momentos que nunca volverían. No podía permitirse rendirse ahora. Esa presentación era mucho más que un simple proyecto. Era un componente vital de su identidad como creador. Con el silencio todavía cernido, Javier tomó el valor necesario para romper la tensión. «Entiendo que esto puede parecer arriesgado», comenzó, con la voz firme, «pero la esencia de cada historia nace del riesgo y la vulnerabilidad. Esto es lo que nos une como seres humanos». Las palabras fluyeron, impulsadas por una autenticidad que apenas había comenzado a descubrir en sí mismo. Fue entonces cuando se dio cuenta que la respuesta no estaba únicamente en el juicio de los demás, sino en su propia percepción de lo que podía ofrecer. Frente a ellos, decidió desafiar su propia narrativa. «Quiero que ustedes experimenten esto», continuó. «No solo escuchen mis palabras, sino que sientan las emociones, los fracasos y las victorias de estos personajes que son mi vida». Su mente se aceleró mientras formulaba un nuevo plan. Se propuso poner a prueba su ingenio. Podía transformar la presentación de algo estático a una experiencia vivencial. Al observar a su audiencia percibir con atención lo que decía, se le ocurrió hacer algo inesperado. «Los invito a elegir una historia», anunció. «Voy a narrar cada una desde la perspectiva de sus personajes. Quiero que sientan lo que significa habitar sus realidades».
Las miradas escudriñadoras de los ejecutivos ahora estaban envueltas en curiosidad. Era un cambio arriesgado, pero sentía que ese era el camino correcto, el camino hacia la autenticidad. Mientras hablan y deciden qué historia sería la elegida, Javier lucha con una mezcla de miedo y emoción. La idea de ser vulnerable frente a ellos era aterradora, pero lo que realmente le preocupaba era la posibilidad de no ser comprendido. Eso podría sepultar su crecimiento, limitar su capacidad de conectar con aquellos que decidían su futuro. Se dispuso a recorrer el camino de la narrativa más difícil. Después de mucho deliberar, su primer personaje fue escogido. La historia de una mujer que se enfrentaba a su trauma personal resonaba profundamente con Javier. Ella abarcaba todo lo que había querido plasmar: la lucha, la superación y el deseo de ser comprendida. Mientras narraba su vida, sintió que estaba más allá de su propia historia. Era un reflejo de aquello que todos temen y desean a la vez. Con cada palabra, Javier se sentía más en control. El silencio en la sala se tornaba cargado de atención, un ligero esfuerzo por contener las emociones. Sabía que, si iba a arriesgarse a ser vulnerable, debía hacerlo con autenticidad. Tenía que despojarse de cualquier miedo al rechazo, permitiéndose ser tanto la voz como el eco de sus personajes. A medida que sus relatos tomaban forma, algo dentro de él se encendía. Por primera vez sentía que sus creaciones estaban en la sala con él, nadando entre la incertidumbre y la embragada claridad. Pero antes de que pudiera seguir profundizando, una figura emergió en la audiencia. Era un ejecutivo que había permanecido en silencio hasta entonces. Su mirada inquisitiva desafiaba a Javier como un rayo certero. «Si todo esto es verdad», preguntó, «¿estás dispuesto a arriesgar tu carrera con estas historias? ¿Eres capaz de defenderlas en el mundo competitivo al que te enfrentas?» La pregunta había caído como una bomba, estallando en su mente. Fue un momento decisivo, donde la verdad y el miedo colisionaron de lleno. Sin tiempo para calmar los nervios, alzó la cabeza. Sintió el peso de cada mirada y la incertidumbre latente en su interior. Su respuesta podría definir lo que realmente estaba dispuesto a perder para ganar. Javier se dio cuenta de que este momento representaba mucho más que su decisión profesional. Era un reflejo de su voluntad de abrazar su vulnerabilidad como parte esencial de su viaje. ¿Tenía la fortaleza para enfrentarse a sus propios miedos y defender sus historias? La respuesta podría abrir o cerrar puertas, y solo tenía unos pocos segundos para decidirlo. Javier respiró profundamente y sintió cómo la presión en su pecho se aligeraba cuando se enfrentó a la mirada desafiante del ejecutivo. En ese instante, comprendió que no se trataba simplemente de una presentación, sino de una declaración de su esencia misma. Había llegado a un punto de inflexión, donde su autenticidad podría ser tanto su salvaguarda como su guía. «Sí, estoy dispuesto a arriesgar mi carrera», respondió con firmeza, encontrando en sus palabras una claridad reveladora. «Cada historia que cuento nace de experiencias vividas, de las dudas y anhelos que todos compartimos. Puedo defenderlas porque son parte de mí. No tengo intención de crear algo que sea solo un producto comercial. Quiero que mis relatos impacten, que conecten profundamente con quienes los experimentan». Las miradas en la sala comenzaron a cambiar. Había una mezcla de sorpresa y respeto que se dibujaba en los rostros de los ejecutivos. Javier había cruzado la línea. Ya no era solo un creador buscando un contrato, sino un narrador que defendía su arte con pasión y convicción. Con cada palabra, un nuevo sentido de pertenencia se apoderó de él. Si bien había llegado allí sintiéndose vulnerable, ahora se sentía empoderado, casi como si la narración lo estuviera iluminando y fortaleciendo a cada paso. Era el momento de demostrar que su historia merecía ser contada, y que así también su legado y el de su familia continuaban vivos en aquello que creaba. La conversación siguió fluyendo, y Javier se dio cuenta de que estaba llevando a la audiencia en su viaje, compartiendo no solo hechos, sino también emociones. La historia de su personaje resonaba con el miedo y la ambición del propio Javier, convirtiéndose en una analogía de su lucha entre las expectativas ajenas y su propia verdad. Contó cómo cada decisión en el juego reflejaba las decisiones que había tomado en su vida, girando en torno al dilema de ser fiel a sí mismo o ceder al brillo momentáneo del reconocimiento. Al cerrar su presentación, Javier sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Había estado a punto de ceder ante el miedo, de permitir que la duda borrara su autenticidad, pero había elegido, en cambio, mostrarse tal como era. Los ejecutivos, ahora más receptivos, comenzaron a discutir entre ellos. Las palabras que cruzaban se sentían diferentes. No se trataba solo de ingresos y cifras, sino de significado y conexión. Javier captó fragmentos de sus voces: originalidad, impacto, futuro. Había logrado introducir en ellos una nueva perspectiva,
una visión de que la autenticidad podía y debía coexistir con el éxito comercial. Finalmente, el director se volvió a Javier, y en su mirada había un entendimiento. Has demostrado que tienes un talento profundo, y también que entiendes la industria. Esto no es solo un juego, es una oportunidad de mostrar algo que resuene. Estamos dispuestos a invertir en tu visión, pero solo si te mantienes fiel a ella. El alivio y la emoción se apoderaron de Javier. Después de tanto tiempo de ansiedad y búsqueda de su propia voz, había encontrado la confluencia entre su sueño y la realidad. La importancia de su legado no solo le había guiado, había servido como la brújula de su éxito. Los acuerdos se firmaron, pero más allá de los contratos, Javier había logrado alcanzar un anhelado sentido de realización. Cada clic de su teclado ya no era solo un sonido, era un paso hacia un futuro en el que podría contar las historias que necesitaban ser compartidas. Esa noche, al regresar a casa, Javier comprendió que había conquistado no solo un proyecto, solamente eso, había logrado ser reconocido por su autenticidad. La presión que había sentido en momentos anteriores ahora se sentía como un impulso que lo empujaría a seguir creando. Ya no se trataba solo de un videojuego, era el legado de sus raíces arraigadas y su futuro prometedor. Con esa transformación, Javier dio un paso firme hacia adelante, creando no solo un producto, sino también un camino de superación y autenticidad, que le serviría como base sólida para cualquier futuro desafío que se presentara. Había alcanzado la meta de demostrar que su esencia era inquebrantable, y que el viaje de ser uno mismo, a pesar de los obstáculos, era realmente el verdadero triunfo. Ahora, y con una nueva misión en su corazón, se giró hacia la pantalla de su computadora una vez más, listo para continuar tejiendo las historias de aquellos que, como él, luchaban por ser escuchados y reconocidos. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal. Necesitan estar aquí para no perderse más historias emotivas y exclusivas que les inspirarán y dejarán huella. Dejen un me gusta ahora, hagan que este mensaje resuene y comenten sus reacciones y teorías sobre esta increíble conclusión. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver este desenlace. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de ayudar al canal con estas acciones.